La noche desciende sobre el río Lugui con un peso casi intencional, como si la oscuridad decidiera llegar antes de tiempo. Los últimos tonos del crepúsculo se derriten sobre el agua, tragados por una superficie tan inmóvil que parece obsidiana pulida. Ni siquiera el viento se atreve a cruzar este tramo del valle. Los altos juncos alineados en la orilla permanecen rígidos, con sus reflejos tan nítidos que parecen grabados en el agua por una mano invisible. En la mayoría de las noches, el Lugui tiene un pulso propio. Las llamadas de las ranas cerca de los bajíos, el zumbido errante de los insectos, el gruñido distante de los hipopótamos en los recodos más profundos. Pero esta noche, ese ritmo se diluye. Un silencio extraño se desliza por el valle, hundiéndose entre los árboles y extendiéndose sobre el agua en ondas lentas y eléctricas. Los animales sienten lo que los humanos rara vez pueden describir, una tensión atmosférica, sutil pero innegable, que siempre llega minutos antes de una tormenta, o antes de algo más. Río arriba, un trueno retumba como una criatura que despierta. Un leve temblor recorre la superficie no causado por viento, ni por lluvia, sino por algo que se desplaza bajo el agua. La vibración viaja a través del río y desaparece de inmediato, dejando atrás un silencio que se siente expectante. Un relámpago ilumina el horizonte. Por una fracción de segundo, el río se vuelve blanco. En ese breve destello, una forma larga y oscura se desliza bajo la superficie, una silueta tan ancha como una piragua, con un lomo que forma una línea oscura, rígida. Luego la oscuridad cae de nuevo, borrándolo todo. Los pescadores locales conocen bien este momento. Hablan de él en voz baja, siempre de noche, el instante en que el río parece mostrar algo que oculta durante el día. Lo llaman Shadowback, una criatura tan vieja que su piel se ha oscurecido hasta volverse casi negra, con una franja profunda bajando por su columna como la sombra de una cicatriz antigua, un cazador que emerge solo cuando la tormenta reúne suficiente fuerza y el agua adquiere el color de la tinta. Algunos dicen que es mito. Otros juran haberlo visto solo una vez, apenas bajo el parpadeo violento de un relámpago lejano. Pero todos coinciden en algo. Si Shadowback realmente existe, no pertenece al mundo visible. Habita en ese espacio delgado entre luz y oscuridad, donde el río guarda sus secretos más antiguos. Para comprender a Shadowback, primero hay que comprender el tipo de río capaz de moldear a una criatura así. El Lugui no es un cauce imponente ni grandioso. No posee canales extensos ni crecidas furiosas. Es un río estrecho, íntimo y engañosamente silencioso. Un lugar donde los cocodrilos no solo sobreviven, se perfeccionan. Décadas de adaptación los convierten en maestros de la invisibilidad, deslizándose entre la corriente y la hierba como si fuesen parte del propio paisaje. Entre todos esos maestros, la leyenda de uno destaca con fuerza. Los pescadores lo describen a medias, en fragmentos, con la voz tensa de quien intenta recordar un sueño inquietante, un lomo oscuro que rompe el agua, un cuerpo más ancho que una canoa, una piel tan oscura como el lodo del río, y un rasgo inconfundible, una franja profunda recorriendo su espalda, como si la sombra del propio río se hubiera adherido a su columna. Los expertos en cocodrilos son cautelosos, prefieren los datos, no los mitos, rehúyen exageraciones, pero incluso ellos reconocen algo. Si Shadowback existe, debe ser extraordinariamente viejo. Los cocodrilos del Nilo pueden vivir 70 años, incluso 100. Con el tiempo, sus escamas se endurecen, su color se oscurece, y sus cuerpos acumulan cicatrices que los vuelven irreconocibles frente a machos más jóvenes. Sin embargo, la edad no explica del todo los relatos. Los pescadores aseguran que Shadowback se mueve de forma diferente, demasiado suave, demasiado silenciosa. Un cocodrilo grande genera ondas, revuelve el barro, anuncia su presencia con fuerza. Shadowback no. Él se desliza bajo la superficie con la quietud de alguien que aprendió, hace mucho, a esconderse incluso de los de su propia especie. Algunos creen que se trata de un viejo macho desplazado del gran canal del Luangwa, obligado a refugiarse en estos recodos tranquilos, donde ningún joven se atreve a desafiarlo. Otros proponen una rareza genética, melanismo o acumulación de pigmento, que habría formado esa franja oscura a lo largo de su espalda. Ninguna teoría es completa, pero cada una contiene una pequeña verdad, y hay un detalle que nunca cambia. Shadowback casi siempre aparece durante tormentas. No antes, no después. Durante. Cuando el trueno retumba y el cielo se quiebra en relámpagos,
Los pescadores dicen que el río se agita de un modo distinto. Reflejos rotos, hinchazones repentinas, un lomo oscuro que emerge apenas un segundo antes de desaparecer de nuevo. Es como si la criatura respondiera a la tormenta misma, como si el río eligiera esos momentos para revelar a su cazador más antiguo, hasta que alguien logre captarlo en video. Shadowback seguirá suspendido entre dos mundos, una posibilidad biológica y una silueta esculpida por el miedo y la luz del río. En el río Lugui, los problemas nunca llegan con estrépito. Se anuncian en silencio, tan en silencio que la mayoría ni siquiera notaría las señales. Todo comienza al amanecer, cuando el agua debería llenarse de movimiento, tilapias salpicando cerca de los juncos, ranas emergiendo entre las sombras, garzas avanzando con precisión sobre los bajíos. Sin embargo, en ciertas mañanas, todo desaparece. El río permanece intacto, sin ondas, sin cantos, sin vida visible. Los pescadores llaman a esos momentos las horas huecas, instantes en que el río parece vaciarse por completo, como si algo hubiese pasado durante la noche y hubiese desplazado a cada criatura de su camino. Una mañana, una patrulla de conservación encontró la primera pista seria. Una serie de marcas de arrastre sobre una barra de arena. Eran profundas, anchas, casi perfectas, tan definidas que parecían hechas por una máquina. Las marcas se extendían casi 9 metros hasta sumergirse en el agua, sin un solo rastro de regreso, ni huellas, ni movimientos laterales de cola, ni el desorden típico que un gran cocodrilo deja al entrar al río. Solo un surco recto, pesado, impecable, como si un cuerpo colosal hubiese sido absorbido silenciosamente por el agua. Los especialistas estudiaron las marcas. Eran demasiado grandes para cualquier cocodrilo adulto conocido en el valle. La anchura coincidía con algo más grande que los gigantes de 5 metros que dominan el ecosistema del Luangwa. Pero lo más extraño no era el tamaño, era la precisión. Los cocodrilos se retuercen, resbalan, dejan patrones caóticos. Lo que había dejado ese surco se había movido con una rectitud inquietante, como si se hubiese deslizado en lugar de arrastrarse. Pocos días después, apareció otra señal río abajo, peces flotando boca arriba. No estaban desgarrados, no habían sido comidos, estaban simplemente muertos. Los guardabosques especularon sobre cambios bruscos de temperatura o bolsas de oxígeno bajo el agua, explicaciones plausibles, pero la coincidencia inquietaba. Estas mortandades ocurrían solo después de noches de tormenta, las mismas noches en que los pescadores decían que Shadowback emergía. Y luego vino el incidente que nadie pudo justificar. Al atardecer, 2 guardabosques navegaban en una canoa cuando el río comenzó a sentirse demasiado quieto, no calmado, inmóvil, como si contuviera la respiración. A pocos metros, una pequeña elevación rompió la superficie. Era demasiado ancha para un hipopótamo, demasiado suave para un tronco flotante. Antes de que pudieran reaccionar, la forma descendió abruptamente, dejando un único círculo en expansión que se desvaneció con una rapidez antinatural. Más tarde, uno de los guardabosques declaró, con un tono que heló la sala, fue como si el río se plegara alrededor de algo enorme. No quiso describirlo más. Desde aquella tarde, el patrón se volvió imposible de ignorar. Tormentas, silencios, marcas de arrastre, peces muertos, agua inmóvil. El río estaba avisando que su equilibrio había cambiado. Y en el centro de cada señal, cada relato, cada sombra, surgía siempre el mismo nombre, Shadowback. El río Lugui de noche es un mundo construido con siluetas y sospechas. Las formas se confunden entre sí, y hasta los guardabosques más experimentados confían más en sus oídos que en sus ojos, pero en una noche inolvidable, una rara combinación de luz lunar, aguas bajas y silencio absoluto, permitió un vistazo fugaz del depredador más esquivo del río, un instante tan rápido y tan improbable que los 3 hombres que lo presenciaron aún discuten si realmente vieron lo que creen haber visto. Todo comenzó en una ensenada poco profunda, donde los antílopes puku suelen beber al anochecer. Las huellas recientes marcaban el barro, claras y definidas, señal de que un pequeño grupo había pasado por allí minutos antes. El aire estaba fresco, inmóvil y extrañamente callado. Hasta los insectos parecían contener el aliento. La cámara infrarroja de los guardabosques no captaba nada al principio, solo el brillo monótono de los juncos oscilando levemente en la brisa. Entonces, de pronto, el rebaño huyó, sin sonido, sin chapoteos, sin señal visible de amenaza.
solo pánico puro y explosivo, pucus corriendo en todas direcciones, como si algo invisible hubiera surgido desde las sombras. Uno de los guardabosques apuntó la cámara infrarroja hacia el agua. Esperaba encontrar al culpable habitual, un cocodrilo del Nilo esperando cerca de la orilla, pero lo que apareció en la pantalla era distinto, más grande, más fluido y, sobre todo, silencioso. Una enorme silueta se deslizaba bajo la superficie, demasiado larga y demasiado lisa para ser un cocodrilo ordinario. Durante un segundo, se distinguió el lomo, una línea oscura e ininterrumpida que cortaba la tenue luz de la luna como una cicatriz, y entonces el agua estalló, no hacia arriba, como en el ataque típico de un cocodrilo. Hacia abajo, la superficie se hundió, plegándose alrededor de la presa con una precisión que dejó paralizados a los guardabosques. No hubo lucha, no hubo barro revuelto, no hubo violencia visible, solo una desaparición instantánea, como si algo increíblemente fuerte hubiese arrastrado a su objetivo hacia las profundidades antes de que la gravedad pudiera reaccionar. Uno de los guardabosques diría más tarde que el movimiento fue quirúrgico. Cuando el agua se calmó, la noche recuperó su silencio anormal. El rebaño había desaparecido entre los árboles. La cámara infrarroja, temblorosa y con fallos, solo captó un borrón distorsionado, una sombra alargada en movimiento, atravesada por líneas de interferencia digital. Lo que más perturbó a los guardabosques no fue la cacería, fue el método. Los cocodrilos atacan con fuerza caótica, salpicaduras, giros, barro levantado. Esto no. Esto fue deliberado, preciso, eficiente. El análisis posterior reveló algo aún más inquietante. Durante la fracción de segundo en que el lomo surgió del agua, la superficie no produjo ondas, se limitó a abrirse. Algunos dicen que fue un truco de luz. Otros sugieren que un cocodrilo de edad extrema puede moverse con una eficiencia que roza lo antinatural. Pero para quienes conocen el Luwi mejor que nadie, la conclusión fue inmediata. Ningún cocodrilo común caza así, solo Shadowback. Para comprender a un depredador como Shadowback, hay que regresar al principio, al ciclo de vida silencioso y aparentemente ordinario del cocodrilo del Nilo, un ciclo que parece demasiado simple para dar origen a una criatura tan temida, pero es precisamente este contraste lo que explica cómo un animal puede pasar de ser una cría frágil a convertirse en una presencia que dobla un ecosistema entero. A su alrededor, la historia de un cocodrilo comienza en tierra firme, en los bancos de arena que el sol reseca sin piedad. Una hembra excava un nido, deposita sus huevos y los cubre con arena seca, vigilándolos con una dedicación que sorprende incluso a quienes conocen a los cocodrilos como cazadores implacables. Durante semanas permanece allí, protegiendo la puesta de lagartos monitores, hienas y de la propia inestabilidad del clima. Cuando las crías empiezan a emitir sus llamados agudos, ella responde al instante, llevándolas una por una en sus fauces hasta el agua. Si Shadowback realmente existe, comenzó así también, del tamaño de una mano humana, un destello vulnerable de músculo e instinto, intentando sobrevivir en un río lleno de gigantes. La mayoría de las crías no supera su primer año. Las aves, los peces e incluso otros cocodrilos diezman rápidamente la camada. Solo unos pocos logran crecer más allá de esta etapa. Los que lo hacen llevan en el cuerpo las cicatrices de su historia, huidas por poco, ataques frustrados, emboscadas que lograron evitar, para convertirse en juveniles en un río como el Luwi. Hay que aprender a leer su ritmo, cuándo avanzar, cuándo desaparecer, cuándo permanecer completamente inmóvil. Al llegar a la adolescencia, un cocodrilo ya domina las reglas de su mundo. Los machos luchan entre sí, empujando a los más débiles a zonas marginales del río. Esos exiliados se vuelven reclusos, deslizándose por canales laterales, cazando a horas inusuales, evitando conflictos. Muchos investigadores creen que esa vida en los márgenes es precisamente lo que permite que algunos individuos alcancen edades extremas. Un cocodrilo que evita peleas, evita heridas. Uno que evita a los humanos, evita balas. Uno que evita a los machos dominantes, evita el desgaste constante de la competencia territorial. Tal vez ahí es donde la historia de Shadowback tomó un rumbo distinto entre el exilio y la longevidad. Un macho grande, expulsado del canal principal, refugiándose en las aguas más quietas del Luwi. Un sobreviviente que aprendió no solo a cazar, sino a volverse invisible. Con la edad, la piel del cocodrilo se oscurece,
Las escamas se endurecen, los patrones cambian, las rarezas genéticas, la exposición al sol y las viejas heridas pueden crear marcas inusuales. Una franja oscura a lo largo de la espalda no es imposible. Es rara, sí, pero la naturaleza se especializa en lo improbable, y un cocodrilo que vive 50, 60 o incluso 70 años deja de ser solo un depredador. Se convierte en memoria encarnada, en un animal que ha visto generaciones de criaturas ir y venir, en un superviviente que comprende el pulso del río más íntimamente que cualquier observador humano. Si Shadowback es real, no es solo un cazador, es el producto de décadas, quizá de toda una vida de supervivencia silenciosa, moldeado por la paciencia lenta e implacable del río Louie. Una criatura que ha vivido lo suficiente para convertirse en mito. El río Louie recuerda a cada criatura que ha vivido lo suficiente como para dejar huella, y, tras décadas de dominio silencioso, el mayor desafío para Shadowback no llegó desde las sombras, sino desde el propio río que había moldeado su vida. Todo comenzó durante una estación seca inusualmente severa. Los niveles de agua descendieron más rápido que en cualquier década anterior, reduciendo las pozas profundas a meros bolsillos aislados. Los hipopótamos migraron antes de tiempo, los bancos de peces se dispersaron, la corriente se volvió lenta, pesada, revelando bancos de arena que no se veían desde los años 70, los guardabosques murmuraban que el río estaba recuperando una forma antigua, una forma que favorecía a los jóvenes fuertes, no a los viejos maestros silenciosos. Fue entonces cuando aparecieron otros machos. Empujados por el hambre y la competencia en el canal principal del Luangwa, varios cocodrilos jóvenes y dominantes comenzaron a adentrarse en el Louie en busca de territorio. Eran poderosos, musculosos, confiados, y no llevaban la carga de décadas de cicatrices. Su presencia rompió la frágil quietud que Shadowback había mantenido durante años. El conflicto era inevitable. Una tarde, mientras el sol teñía el horizonte de rojo, un joven macho robusto, ancho, con la arrogancia de quienes creen que la fuerza basta, entró en la gran poza que los pescadores, en voz baja, llamaban la curva de Shadowback. El recién llegado avanzaba con ruido, con brusquedad, agitando el agua, proclamando su presencia. Lo que ocurrió después no fue presenciado directamente, pero el río dejó suficientes pistas para reconstruir la escena. En el banco de barro aparecieron grandes surcos, marcando un combate violento. El ancho de las marcas revelaba dos cuerpos enormes trabados en una lucha de torsiones y espirales, sus colas dibujando medias lunas en el lodo. Pero la pista más reveladora estaba en el agua, el fondo revuelto, la turbidez extendiéndose por toda la curva, como si algo inmenso hubiese rodado repetidas veces en un enfrentamiento a vida o muerte. Los cocodrilos jóvenes pelean con ruidos, salpicaduras, golpes, giros descontrolados. Los viejos pelean de otra manera. Conservan energía, eligen la precisión por encima de la fuerza, convierten el agua misma en su arma. Todo indica que Shadowback arrastró al joven intruso hacia aguas más profundas, lejos de los bajíos donde la fuerza juvenil es una ventaja. En la profundidad, la edad y la experiencia pesan más. Los patrones en el lodo cuentan una historia inquietante. Un conjunto de marcas manteniendo un círculo constante, y el otro debilitándose con cada vuelta. Al amanecer, solo un rastro regresaba al banco. El joven macho nunca volvió a verse. Los guardabosques especularon que huyó río abajo, derrotado y herido. Otros creen que se ahogó durante la lucha. Algunos aseguran que Shadowback no dejaba sobrevivientes, pero la victoria tuvo un precio. Por primera vez, aparecieron señales nuevas, movimientos más lentos, intervalos más largos antes de salir a la superficie, y marcas en el barro que sugerían cansancio más que sigilo. Shadowback había sobrevivido, pero la batalla le había arrebatado algo que la edad no devolvería. Aún así, permaneció allí, silencioso, observando, apegado al último recodo del río que había gobernado durante décadas. Un rey debilitado, quizá, pero aún un rey. Con el cambio de estaciones, el río Louie recupera poco a poco su antigua forma. Las lluvias regresan, las orillas se ensanchan, las ranas vuelven a cantar, los peces parpadean bajo los juncos, y la vida retoma su ritmo ancestral, una melodía paciente que ha sonado durante miles de años. Sin embargo, dentro de ese pulso que vuelve a despertar, hay una ausencia sutil, un vacío que solo quienes conocen íntimamente el río pueden percibir. Shadowback aparece menos ahora.
no ha desaparecido solo, se ha hundido más, se mueve más despacio, escoge con más cuidado los momentos para mostrarse. Los destellos durante las tormentas son más escasos, los silencios nocturnos, menos prolongados. Algunas noches, los guardabosques patrullan la orilla y se preguntan si el río finalmente lo ha reclamado, si su historia se ha disuelto en la corriente oscura que nunca revela todo lo que guarda. En otras noches, juran sentir una vibración bajo la canoa, un temblor suave, rodante, como el latido de algo inmenso. Quizá ese sea el destino de los depredadores antiguos, no simplemente vivir y morir, sino disolverse en los paisajes que les dieron forma. Un cocodrilo que sobrevive lo suficiente, se convierte en algo más que un cazador, se vuelve parte de la memoria del río, una memoria tejida en los relatos de los pescadores, en las cicatrices del barro, en la duda que hace que los animales se detengan antes de entrar en el agua. Shadowback es una de esas memorias, quizá la más antigua. Tal vez siga moviéndose en las pozas profundas del Looe, o quizá repose bajo un tronco hundido, oculto para siempre a los ojos humanos. Pero su presencia perdura, no en fotografías, no en datos científicos, sino en algo más difícil de medir, la sensación de que el río es más viejo, más salvaje y más misterioso de lo que cualquier observador podrá comprender por completo. Y quizá ese sea el propósito. Hay criaturas que nunca deben ser captadas en cámara. Hay historias que no existen para ser probadas, sino para mantenerse justo fuera del alcance. Mitad vistas, mitad creídas, completamente vivas en el fino espacio entre el conocimiento y el mito. La próxima vez que el trueno ruja sobre el Looe y el agua se oscurezca como el cielo, una pregunta se elevará con el viento. Si un depredador llega a ser tan viejo, tan perfecto y tan inseparable del río que lo creó, ¿realmente desaparece alguna vez o simplemente regresa al silencio que lo engendró?